Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este tiempo devocional de hoy, domingo 7 de septiembre de este año de 2025. Gracias por acompañarnos nuevamente y por permitirnos entrar a sus casas. Gracias por escucharnos y por seguirnos. De antemano, muchas gracias también por todos los comentarios que nos hacen en las redes. Gracias por seguir a la Iglesia Bíblica Torre Fuerte. Pues para nosotros es un privilegio poder compartirles la palabra de Dios y seguir dándoles algunas ideas, algunos conceptos que puedan ayudarnos para continuar desarrollando una vida que agrada al Señor y sobre todo una vida que nos llene también a nosotros de satisfacción en una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Pues siguiendo con lo que ha sido la temática de esta semana, me gustaría continuar pues con el concepto, ¿no? de ese siervo fiel. Hemos estado hablando a lo largo de toda la serie en los sermones de la iglesia acerca de lo que es precisamente una iglesia ejemplar. Y obviamente uno de los factores críticos, elementales, para que una iglesia sea una iglesia ejemplar, pues es que tenga siervos ejemplares, ¿verdad? Es obvio, pero muchas ocasiones mal interpretamos el concepto. Eh, Quisiera yo el día de hoy entrar a reflexionar con ustedes, si me lo permiten, sobre cómo es que una persona se convierte en un siervo ejemplar y qué es la cualidad, por decirlo así, cuál es la cualidad básica de un siervo ejemplar. Así que si me dan el privilegio, les voy a guiar a través de una reflexión de la palabra de Dios. Pero antes de entrar a ella, si me permiten ustedes, quisiera hacer una oración para encomendar ese tiempo en las manos del Señor. ¿Me acompañan en oración, por favor? Padre bendito, queremos poner este tiempo en tus manos y pedirte que tú nos hables. Sabemos que hay muchas cosas que tenemos todavía que aprender. Somos gente, Señor, que día a día necesitamos de ti, necesitamos de tu enseñanza, de tu dirección, de tu liderazgo. Así que, por favor, Padre, te suplicamos que este día tú nos hables a nuestro corazón y nos dirijas. Ayúdanos y gracias por este tiempo que nos das. Gracias en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, decíamos, ¿cómo podemos nosotros llegar a ser siervos ejemplares? Podríamos empezar a hablar de un montón de cosas, ¿verdad? Sin embargo, hay un pasaje que me gustaría compartir con ustedes. Este pasaje se encuentra en la carta a los Efesios. En el capítulo número 11, el autor de la carta dice así en el versículo 24 al 28. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios para gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas los vituperios de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto y temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Tenemos aquí un buen ejemplo de un siervo. Primeramente, permítanme nada más reflexionar o hacerles pensar sobre este concepto de siervo. A veces nosotros pensamos que el siervo de Dios es aquel que tiene un nombramiento dentro de la iglesia. Esto es erróneo y me gustaría que ustedes lo vayan quitando de sus mentes.
Un siervo de Dios es aquel que sirve a Dios en cualquier lugar. Todos nosotros fuimos hechos siervos de Dios, siervos de Cristo, desde el momento en que nosotros recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador personal. Nosotros no necesitamos, hasta cierto punto, ¿verdad? No necesitamos haber estudiado mucho de doctrina, mucho de Biblia, para decir que ya somos siervos, ¿verdad? O sea, no hay una escuela en donde nos titulemos de siervos de Dios. No estoy diciendo con esto, ¿verdad?, que no debemos estudiar, por favor, no me malinterpreten, ¿verdad? Es por esto que en la iglesia siempre tenemos cursos de doctrina, de teología, de Biblia, de ministerio, de muchas cosas, pero los tenemos con el afán de que aquellas personas que han decidido más y más entregarse al servicio del Señor, pues puedan tener las herramientas necesarias. Como les decía, ¿no? El servicio al Señor es algo que debería ser natural, normal dentro de nosotros. Eh, si hemos creído en Cristo, nos hemos convertido en sus siervos. Entonces, en este sentido, ¿verdad? Hay algunos que tienen algunos ministerios que requieren un poquito más de preparación que otros. Yo recuerdo que cuando jovencito en la iglesia nos llevaban a repartir folletos a las calles y nos entregaban un bonchecito de folletitos en donde se presentaba el plan del evangelio, y lo que hacíamos es que en los jardines, en las plazas, en las calles, en las esquinas, íbamos entregando un folletito de esos a la gente que iba pasando. Algunos no los aceptaban y otros los rechazaban. A veces yo me preguntaba, bueno, ¿qué tanto preparación tengo yo para extender un folletito y decir, le regalo este folleto? Yo creo que es mínimo, ¿verdad? Nada más tengo que saber de qué se trata el folleto por si alguien me pregunta. Pero de ahí en fuera, ¿verdad? No tenía yo que saber ni administración eclesiástica, ni tenía que saber teología sistemática, ¿verdad? Ni haber memorizado todos los libros de la Biblia o haber leído la Biblia de pasta a pasta. Simplemente se consistía en extender mi mano y entregar un folleto. A medida que fui avanzando, me fui dando cuenta de que si quería yo ministrar en ciertas áreas, pues iba a requerir un poquito más de aprendizaje, más de conocimiento. Cuando me invitaron a enseñar una clase de escuela dominical, dije, chispas, esto no es lo mismo, ¿verdad?, que estirar una mano y entregar un folleto. Entonces, la preparación va a ir dependiendo del ministerio que necesitemos, pero el punto a donde quiero llegar es que entendamos que tú y yo, todos somos siervos de Dios. Y como siervos de Dios hay una característica que debemos de tener, y es la característica que nos muestra aquí el pasaje acerca de Moisés. Es un pasaje muy bonito, largo, ustedes pueden leerlo, pero a mí me llamó me llamó la atención una cosa. El versículo 26 nos dice que Moisés tenía puesta la mirada en el galardón. ¿A qué galardón se refería? Bueno, pues se refería al galardón que Dios le iba a dar, ¿no? Se refería a lo que Dios tenía preparado para él en el futuro después de su muerte. Ahora, ¿qué importancia tiene esto? Bueno, la importancia es esta. Si nosotros, tú y yo, queremos servir al Señor, tenemos que hacernos una pregunta muy simple, muy sencilla. Y es esta: ¿a dónde tengo puesta la mirada? Y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me he encontrado con personas que entran a trabajar a una empresa. Y lo primero que dicen, ya entré a la empresa, espérense, porque de aquí a 5 años yo ya voy a estar en el puesto de gerencia. O sea, ¿dónde tienen puesta la mirada? Pues en el galardón, ¿sí? Tienen puesta la mirada en aquel lugar que ellos anhelan tener. La pregunta que tenemos nosotros que hacernos como siervos de Dios es esta:
¿En dónde tienes puesta tu mirada? Fíjense que dentro del ministerio de la iglesia es muy crítico que nosotros sepamos a dónde estamos apuntando. Existen personas que piensan que estar en el ministerio, que estar dentro del liderazgo de la iglesia, ser siervos de la iglesia, les va a llevar a tener un puesto en donde todos lo van a ver. Todos lo van a aplaudir, todos lo van a alabar. ¡Ay, qué buena predicación! ¡Ay, qué bonitas palabras! Etcétera. Y hay personas que están dentro del ministerio buscando eso, ¿sí? Otros están buscando en el ministerio pues tener una fuente de remuneración segura. Ah, no, yo me voy a esta iglesia porque en esta iglesia sí me van a sostener, ¿no? En esa otra iglesia mejor no, ¿verdad? Y aún buscamos cierto tipo de ministerios, en ocasiones incluso que nos llenen a nosotros de satisfacción. La pregunta es, ¿a dónde tenemos puestos los ojos? El secreto de un siervo ejemplar, si pudiéramos llamarle secreto, es que él sabe dónde tiene puestos los ojos. Y sus ojos están puestos nada más ni nada menos que en Dios. ¿Sí? Es decir, el que quiere ser un siervo ejemplar tiene que poner sus ojos en Dios. Ahora, el pensar en esto, pues nos lleva a tratar de entender, bueno, ¿y qué significa poner los ojos en Dios? Poner la mirada, poner la atención en Dios. Bueno, pues simplemente lo primero que tenemos que entender es que tener los ojos puestos en Dios significa que nosotros tenemos que tenerle o poner atención a Dios mismo como persona. Yo creo que lo más desagradable que existe en el mundo es que a nosotros no nos traten como personas. Si tú entras a un trabajo, ¿verdad? Y te tratan como simple empleado y no como persona, obviamente vas a empezar a sentirte mal. Um, yo me he preguntado, bueno, ¿cómo trato yo a Dios? ¿Realmente lo trato como persona? Tengo entendido que Dios siente, ¿sí? La Biblia nos dice que Dios es un Dios que siente, es un Dios que piensa, es un Dios que tiene voluntad. Y a veces nosotros queremos amarrarlo y lo tratamos como un ser impersonal. Esta es la primera cosa que yo aprendo de Moisés. Moisés aprendió a tratar a Dios como una persona, no como un ser grande, infinito, al cual jamás voy a llegar a conocer. Y es cierto que va a ser así, ¿sí? Pero incluso dentro de todas esas características, trato a Dios como persona, trato de entenderlo, ¿sí? Trato de entender sus pensamientos. Tratar a Dios como personas, hermanos, es un acto consciente y tenemos que irlo desarrollando. Esto me lleva a pensar, ¿verdad?, que tratar a Dios como persona también y entenderlo para poner mi mirada en Él, es que tengo que saber no solamente que Dios siente, ¿verdad?, sino que también que Dios sabe, piensa y entiende. O sea, que Dios es un ser inteligente, ¿sí? A veces nosotros nos centramos tratando de decirle a Dios lo que tiene que hacer con nosotros. Ah, no, Señor, es que tú me tienes que dar este trabajo, tú me tienes que llevar allá, tú tienes que hacer esto por mí. Y convertimos a Dios en nuestro siervo, ¿sí?, en lugar de que nosotros seamos el siervo de Él. ¿Cómo piensa Dios? Miren, la única manera en que podemos nosotros aprender cómo piensa Dios es leyendo la Escritura, teniendo un tiempo constante en la oración, preguntándonos qué es lo que Dios quiere, a leer la palabra, preguntándonos qué me revela de la persona de Dios y hacia dónde quiere Dios que yo vaya, ¿verdad? Si yo me centro en la palabra de Dios, voy a empezar a pensar
cómo Dios piensa y a entender el pensamiento de Dios, porque pocas ocasiones nosotros entendemos a Dios. Queremos que Dios nos entienda a nosotros, pero no nosotros a Dios. Y una tercera cualidad que Moisés tenía al poner su mirada en Dios, ¿verdad? Era el hecho de que él tenía que aprender a ser obediente. Miren, si yo trato a Dios como persona, si yo aprendo a entender los pensamientos de Dios, hermanos, lo único que nos va a quedar ahora es obedecer a Dios, porque sabemos quién es, porque sabemos cómo actúa, porque sabemos cómo piensa y sabemos a dónde va. ¿Sí? Es como cuando nuestros hijos nos preguntan, papá, ¿a dónde vamos a ir? Ah, pues vamos a ir al súper a hacer las compras. Ah, correcto, ya sé. Entonces agarran un chico su chamarra si se hace frío, ¿verdad? O van a buscar las bolsas y vámonos a comprar al súper. Si sabemos qué es Dios, qué es lo que quiere, qué es lo que busca, nosotros fácilmente vamos a poder obedecerle. Nosotros hemos visto precisamente cómo Dios puede trabajar en nuestro medio. Lo que hemos estado tratando nosotros de entender ahora es precisamente cuál es nuestro papel dentro de esa iglesia ejemplar en la que Dios reina. ¿Sí? Pues nuestro papel en esa iglesia es ser siervos, pero no siervos que hacen las cosas obligados. ¿Han tenido ustedes personas o han visto a personas que trabajan por obligación? Ay, es que ahora tengo que hacer esto. Ay, no, ya me mandaron a hacer aquello. Ah, es que yo no quería, pero yo voy. Una cosa es ser un siervo que obedece de manera voluntaria y otra es uno que lo hace a la fuerza. Un siervo ejemplar, hermanos, es ese siervo entonces que como Moisés, aquí en el libro de Hebreos, y lo vemos también en el libro de Éxodo, ¿verdad? Fue un siervo que realmente estaba poniendo la mirada en Dios. No puso la mirada en las dificultades, no puso la mirada en los problemas, él puso la mirada en quien es su jefe, su amo, su Señor. Y ese es nuestro Dios. Así que les dejo hoy precisamente con esta idea. Nosotros debemos de ser siervos ejemplares. No significa que tú tienes que llegar a ser el pastor o tienes que llegar a ser el jefe de todos. No. Sí. En un pasaje dice que es mayor el que sirve que todos, ¿verdad? Y el Señor lo dijo a sus discípulos, que ustedes quieren ser los mayores, tienen que empezar a aprender a servir. Así que si nosotros queremos ser siervos ejemplares, debemos empezar a servir, pero poniendo siempre la mirada en Dios. ¿Qué tanta atención le damos a Dios como persona? ¿Qué tanta atención le ponemos a la manera de pensar de Dios? ¿Qué tanto conocemos su manera de pensar? ¿Qué tanto sabemos lo que Dios quiere de nosotros? Hermanos, pensemos en esto y que el Señor nos dirija para hallar camino recto, directo, amplio, para ser siervos ejemplares de Dios. Y que de esta manera la iglesia se convierta en una iglesia firme. Pues les dejo entonces con este pensamiento. Pongan la mirada pongan sus ojos en Dios, pongan la mirada en Dios. Fíjense en Dios por encima de todas las cosas. Que Dios les bendiga y nos veremos aquí la próxima semana.